Este video que acabamos de ver me recuerda mucho a una experiencia parecida que viví. Recuerdo que recién casado con mi esposa vivíamos en un lugar muy bonito, una calle preciosa y hermosa, y al otro día llegué de trabajar y de repente la encerraron y la comenzaron a abrir porque quería meter una tubería. E hicieron un huecotote, wow, un huecotote frente a nosotros, y nosotros teníamos que pasar al ladito, y yo recuerdo que tenía mi moto y tenía que pasar muy al ladito porque sentía que me iba para el abismo. Recuerdo que un día estaba lloviendo muy fuerte. Entonces yo iba a cruzar y me iba a ir por la orilla, pero algo dentro de mí, no sé cómo explicarlo, pero algo dentro de mí me dijo, no te vayas por este ladito, date la vuelta. Y entonces yo dije, pero ¿por qué? Si por este lado llego más fácil a mi casa. El otro lado es más escabroso, sí es un poco más ancho, pero briego más. Habían abierto una pequeña vía para que las motos chiquitas pasaran por ahí y pudieran transitar. Y dije, no, me voy a dar la vuelta, voy a obedecer a mi instinto. Instinto, dije yo. Y cuando me di la vuelta y me metí por la orilla, llegué perfectamente. Es sino que yo llegue al parqueadero de la moto, cierro la puerta y de repente ¡pah!, escucho un sonido fuerte. Cuando yo voy corriendo y abro la puerta, veo a un tipo que había caído literalmente al fondo de ese hoyo y se había roto todas las costillas. Cuando yo vi a este hombre, dije, ¿qué pasó? Y me dijo, pues yo me vine por esta orilla y no me di cuenta que había un pedazo que estaba débil. Y apenas yo toqué esa orillita, me fui inmediatamente. Y algo dentro de mí me dijo, ahora entiendo que ese algo fue Dios. Entonces no fue algo, fue alguien. Entiendo que ese alguien me dijo, de esto yo te estaba previniendo, de un desastre, de que tú fueras a ser esa persona que cayó en ese fondo. De manera que nosotros muchas veces no entendemos el actuar de Dios. Tendemos a criticar muchísimo basado en ignorancia, porque eso es lo que somos, ignorantes plenos totalmente de lo que el futuro nos depara. Y no entendemos por qué Dios permitió una enfermedad, una caída, por qué Dios permitió un fracaso, una herida, un golpe de la vida, por qué Dios nos permitió que nos sacaran de la empresa, del negocio, por qué cerró esas puertas. Y hasta que con los años nosotros vemos un poquito para atrás y decimos, por eso las cosas no funcionaron con fulano de tal, por eso se me cerró esta puerta, por eso tal proyecto no se dio. Y cuando comenzamos a escuchar a esas personas que sí cayeron en ese hueco, nosotros nos vemos reflejados y decimos, yo pude haber sido esa persona. Entonces, antes de decirle a Dios, ¿por qué?, dile a Dios, ¿para qué? Esa es una respuesta a una pregunta sincera que vale la pena que hoy nos respondamos. A todos los que están pasando por un tiempo en el que no pueden entender y mucho menos se pueden explicar, deja de estarle preguntando a Dios o a la vida, a los amigos, al compadre o al cónyuge, a los familiares, ¿por qué me pasó esto? No te preguntes ya más por qué. Pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué Dios permitió esta situación difícil? ¿Será que hay un propósito detrás de todo esto? Recuerdo un hombre llamado Job en la Biblia que en un día lo perdió todo. Perdió su ganado, sus cosechas, sus siervos e incluso perdió a sus hijos. Y cuando estaba en medio de eso le cayó una enfermedad como una lepra encima, tan horrible y tan putrefacta que él se rascaba con una olla para poder sentir un poco de paz y tranquilidad. Y en ese momento su esposa le dice, Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Entonces Job le responde a su pareja y le dice, ¿acaso recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo? Le dice la palabra de Dios, y Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabe lo que es el despropósito? El despropósito es la parte oculta del propósito. ¡Wow! El propósito es el por qué estoy haciendo esto. Tengo un propósito, tengo un proyecto, para esto lo estoy haciendo. Pero el despropósito se manifiesta cuando el propósito fracasa. Cuando el propósito, los planes, las metas y los proyectos que nosotros tenemos fracasan, ahí se manifiesta el despropósito, la parte oculta que no nos contaron. Pero esa parte oculta siempre viene como una retaguardia, como un chaleco antibalas. Es ese refuerzo en nuestra vida que te dice, si esto no funcionó, yo permití que no funcionara porque esto seguramente te iba a pasar. Entonces, gracias a ese despropósito, no estamos peor. Gracias a ese propósito, a ese despropósito, estamos bien. Hay vida. Y mientras haya vida, hay esperanza. Y tú me puedes decir, Israel, la cosa no está bien. Fracasé, quebré,
La situación está difícil. ¿Por qué me pasó esto a mí? Bueno, pues tal vez en el presente no hay una respuesta lógica para ti, no hay una respuesta que te pueda llenar. Y no trates de buscarla porque es como ahondar más en la herida. Trata al máximo es de seguir tu caminar, de no darte por vencido, de seguir tocando todos los días esa puerta y dejemos que el futuro que está en las manos de Dios nos dé esa respuesta que tanto estamos esperando. Y te aseguro que cuando te dé esa respuesta, tú y yo nos vamos a sorprender. Muchísimas gracias a los que vieron este video. Te invito a compartirlo y te espero en una próxima reflexión. Adiós.